Hey, soy Isra García. Bienvenido a Disrupt Everything Podcast Series. Reinventarse a uno mismo, de todas las formas posibles. Utilizar ese 1% que marca la diferencia, enmarcar la diferencia y cambiarlo todo. Experimentar, intentar diferente, prototipar, despuntar, sobresalir de uno mismo y hacer accesible lo inaccesible. Hacer en la práctica lo que en la teoría parecía imposible. Destrozar perfecto y habilitar imposible. En este podcast encontrarás superhábitos, habilidades, núcleo, ultraproductividad, la calibración, optimización y sincronización de las 4 dimensiones del potencial humano: física, emocional, intelectual y espiritual. Entrevistas a los más grandes disruptores que he podido encontrar, que conozco y a los que puedo acceder. Grandes líderes de la talla de Robin Sharma, de la talla de Seth Godin, y personas completamente fuera del molde, fuera de la caja. Espero que lo disfrutes y que resuene contigo, que lo utilices, que lo aproveches, que lo maximices y que te suscribas, le des a la campana para que cuando haya nuevos episodios te notifiquen, que le des un like para poder alcanzar a más personas. Y cualquier duda, pregunta, petición, invitado, lo que sea, espero tu comentario porque lo vamos a tener muy en cuenta y tan pronto como pueda responderé. Gracias por tú, gracias por sobresalir y gracias por encontrar el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Vamos a ello. Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. Bienvenido o bienvenida a una nueva cita en formato auditivo con la reinvención personal y profesional, con el estado permanente de disrupción que debemos abrazar en una economía conectada y disruptiva que cada día cambia más rápido. Trabajo, modas, tendencias, habilidades, hábitos, industrias, empresas, formas de vivir, nuevos trabajos, nuevas profesiones. Esto es Disrupt Everything Podcast Series, o lo que es lo mismo, cómo reinventarte a ti mismo y cambiar las cosas que realmente importan. Es mi trabajo, como en cada episodio, es mi responsabilidad diseccionar y desfragmentar todos aquellos conceptos clave, todas aquellas habilidades núcleo, superhábitos, métodos disruptivos de trabajo y de estilo de vida, experimentos, rediseños que pueden llevarnos justo más allá, a lo lejos. Y hoy, en el episodio 22, desde la fantástica, porque es una fantástica, por lo menos así me ha parecido, ciudad de Melbourne, en medio de mi aventura / experimento / vivencia vital / sueño hecho realidad. Perdón, sueño materializado. El viaje alrededor del mundo. Estoy aquí, en Melbourne. Y voy a guardar un episodio especial para el viaje en el cual os iré contando todo lo que he ido viviendo. Ahora estoy aquí en Melbourne, grabando desde en directo, bueno, no en directo, estoy grabando, que no será en directo cuando lo publique, desde la casa de mi amigo Joan, que se casa en breve, y estoy aquí unos días, hasta mañana mismo, que marcho a Tasmania durante 6 días, con un coche donde dormiré en él y una bici y lo que queda por recorrer. Pues aquí estoy, en Melbourne, en el día 8 de este viaje alrededor del mundo, en tiempo ilimitado y con recursos también limitados externos, pero ilimitados internos. Y en el día de hoy, en el episodio número 22, voy a hablaros de algo que realmente importa.
la vulnerabilidad. Una de las mayores habilidades núcleo, una de las más demandadas y más perseguidas, más pasadas por alto, pero más necesarias en este mundo de hoy. Y si queréis realmente investigar e indagar sobre la vulnerabilidad, os recomiendo que sigáis a Brené Brown y podéis ver su charla, que es una de las charlas más populares de todo TED, que se llama El poder de la vulnerabilidad. Y también podéis encontrarla en las entrevistas de Chase Jarvis de Creative Life y alguno de sus 3 libros que los podéis buscar en Amazon. 3 han sido los últimos grandes 3 libros que ha publicado ella. Ella sí que es una profesional, una experta, una especialista, quizá la número 1 del mundo en cuanto a vulnerabilidad. Yo voy a hablaros de lo invencible que hay detrás de ser vulnerable, en lugar de lo contrario, que es la invulnerabilidad. Hemos creado la cultura de la invulnerabilidad. Mostrar imperfección, mostrar vulnerabilidad. Qué gran y tan acertada idea. Ve y pregúntale lo siguiente a cualquier padre de cualquier influencer adolescente, y no tan adolescente, ¿eh? Pregúntale, ¿por qué tantas imágenes de uno mismo? ¿Por qué tantos selfies? Yo creo que te dirán algo así como, están buscando la captura invulnerable, están buscando la foto perfecta. Te dirán que su hijo o hija revisará más de 100 fotos para intentar encontrar la mejor imagen que subir a Instagram. Entonces, esa misma imagen sufrirá un, entre comillas, tuneado antes de ser vista por todo el mundo. Venga, hagamos una rueda de preguntas imperfectas, una rueda de preguntas vulnerables. ¿Qué pasaría si tuvieras que filtrar tu día? ¿Qué pasaría si mostraras tus defectos? ¿O qué pasaría si nos dejaras ver esas pequeñas o grandes imperfecciones? ¿Qué pasaría si invulnerable fuera un sinónimo de desagradable? Deja de esconderte. No me creo que este ecosistema que hemos creado, esta sociedad de doble cara, esta cultura hiperdesmedida por las apariencias y de mensaje perfecto, nos haya enseñado que esta es la mejor forma de vivir nuestras vidas. Nuestra vulnerabilidad es fabulosa, igual que nosotros como seres humanos. Mientras en las saunas, vestuarios o gimnasios, chicos y chicas tratan de cubrir esos kilos de más, nosotros deberíamos justamente hacer lo contrario. Nos hemos vuelto más autoconscientes que nunca antes sobre nuestros cuerpos. Esto sucede porque sentimos que no somos lo suficientemente dignos o perfectos para mostrarnos en Instagram. Estamos jodidos, estamos fracasando de forma miserable. Mi visión sobre todo esto, primero, que le jodan a la invulnerabilidad y a la perfección. Segundo, que le jodan a los invulnerables y a los perfectos. Tercero, ¿a quién le importa? Cuarto, jóvenes, adolescentes, incluso algunos adultos, no sois likes, no sois comentarios, sois personas imperfectas, hasta la médula. Y quinto, muestra lo más absurdo, lo ridículo, lo real, lo que no es sexy, lo vulnerable. ¿Qué tengo a mi favor? Mostrar la vulnerabilidad. Tengo el tabique nasal desviado 3 veces con esta última vez. Desde bien pequeño tengo unas buenas ojeras que me acompañan casi siempre. Tengo un gran hueco en la boca por una muela que me falta. Y cada vez que sonrío se ve y podría no quedar muy estético en las fotos. A los 28 años empecé a perder el pelo arriba en la coronilla. Solo crece a los lados, un poco arriba y bastante en la parte de abajo. No me gusta la gente, no me gustan los actos sociales. Estoy obsesionado con muchas cosas. Entre ellas, el tiempo. Dejé esto por escrito, mis más profundos defectos, en un libro, Mapmakers. En ese libro puedes encontrar un fragmento que contiene mis más mayores y profundos defectos. Otra, cada año escribo mis mayores fracasos, los más trepidantes y los más profundos y pronunciados, desde el 2014.
Por mi parte, estoy orgulloso de quién soy, orgulloso de dónde vengo, y ningún estándar de Instagram, YouTube, Snapchat me va a hacer ocultar mis defectos temiendo que otras personas puedan juzgarme. Hacer lo contrario sería llevar una vida de porquería. Mis imperfecciones, obsesiones, defectos, fracasos y fallos son justamente lo que me definen. Y lo mismo aplica en ti, querido o querida. A veces mentirás. Fracasarás en ocasiones, errarás en otras. Habrá momentos en los que te arrepentirás de lo que hiciste. A pesar de todo esto y más, estás hecho de una materia fascinante. Instagram, YouTube o Facebook no tienen todas las respuestas, ni son la solución a tu vida, y menos deberían definir nuestra cultura o llevarnos a actuar de forma tan absurda y surrealista. Mostrar vulnerabilidad es algo tan necesitado como temido. Así que álzate, declara vulnerabilidad. Cada vez que cuentas la historia que hay en tu cabeza, cada vez que tomas la iniciativa en una reunión delante del consejo directivo, cuando lanzas una idea intrépida o tu trabajo se basa en decidir qué hacer después, cuando alzas la voz y das un paso al frente por defender aquello en lo que crees. Cada vez que sales delante de una audiencia con la finalidad de conectar y crear cambio. Cuando asumes un fallo y te adueñas de él. Cuando firmas tu propia voz. Cuando escribes desde el corazón o haces esa presentación delante de tus compañeros de clase cuando precisamente hablar en público no es uno de tus fuertes. O mejor aún, cuando buscas excelentemente extrañas maneras de pensar. Cuando todo eso sucede, te expones al riesgo de equivocarte, el riesgo de ser humano y por lo tanto vulnerable. En ese preciso momento estás logrando crear algo único y escaso que cambia todo lo que impacta. Es por eso que vulnerable es uno de los rasgos que mejor definen a una persona inconformista, manmaker y agente del cambio. Vulnerable es sexy. Necesitamos vulnerabilidad para reconocer que eres como nosotros. Esa vulnerabilidad que te aparta del limbo, precisamente fuera de ese lugar donde sucede el trabajo que hace mover tu idea desde un concepto a una realidad. Nos gusta contar historias increíbles, con grandes finales épicos. Hablamos del lanzamiento exitoso, de los resultados positivos del último año o de la estrategia de captación de clientes que ha dado esos resultados. Incluso de ese ejemplo de atención al cliente que muestra un gran trato. Pero al hacer esto, obviamos las historias que conectan, la historia humana y vulnerable, la campaña fallida en Pinterest, cómo perdimos los nervios con ese cliente reiterativo, las noches sin dormir para llegar al deadline del lanzamiento de producto, ese esfuerzo descomunal depositado en mejorar tu servicio o tus comienzos como aprendiz de fontanero en lugar de atender una universidad. Unánime es imposible, la vulnerabilidad rechaza la unanimidad. Te hace visible y coloca un foco sobre ti, una luz que te expone a miradas de críticos, cínicos y personas a las que no les gustas. No le gusta lo que haces, no entienden lo que haces o no quiere entender o las 4 opciones. La economía conectada en la que vivimos necesita personas dispuestas a tomar la iniciativa que nos pertenece. Esa que creemos que solo está al alcance de unos pocos y en realidad está justamente ahí, frente a ti. Solamente espera que des un paso al frente sin importarte nada más de lo que este nuevo entorno posibilita. Es decir, cualquier cosa. Así que no solo declares vulnerabilidad, demuestra vulnerabilidad. Demuestra vulnerabilidad, por favor. Haz el ridículo, abraza la ignorancia, enseña tu factor de éxito, piensa en voz alta, pide perdón, falla públicamente, bromea sobre tus mayores defectos, di lo que sientes, aférrate a las emociones, apuesta por las personas, reconoce tu verdad, admite tu flaqueza, comparte tu lado oscuro, colabora con personas que te superen, muestra disponibilidad para hacer el trabajo sucio, demuestra respeto a los débiles, cede el éxito enfrente de la multitud, aprópiate de la culpa, sal al paso de la crítica, arriesga tu estatus, demuestra vulnerabilidad. Causar la aparición de la debilidad es algo que requiere una habilidad que pocos poseen. Y eso el mundo lo sabe. Vulnerabilidad, por supuesto que quema. Está iluminando tu verdad. ¿Quieres técnicas de vulnerabilidad? Imagínate poder expresar todo lo que sientes. Imagínate poder decirle a tu compañero que
ese comentario te ha hecho daño, porque quizá es la historia que tú tienes en tu cabeza. Imagínate decirle a tu pareja que le cuentas algo, no por el ego, sino porque le cuentas todo lo que haces, porque para ti esa persona es importante. Imagínate que le cuentas a tu familia que en ocasiones no es necesario explicar aquello que tratas de contar. Imagínate que compartes aquella historia que tienes en tu mente. Como decía Marcos Aurelio, deberíamos hablar como si lo que pensáramos fuese explícitamente lo que decimos a diario, lo que decimos en todo momento. Esas son técnicas de vulnerabilidad, momentos en los que nos desnudamos continuamente y le hacemos ver a la otra persona o a las otras personas la historia que está funcionando en nuestra cabeza, la historia que no contamos, la historia con la que nos vamos a la cama, la historia que no para de hacer run run en nuestra mente. Conozco muchas personas genialmente vulnerables. Pep Sánchez, a pesar de ser uno de los deportistas extremos más experimentados, versátiles y profesionales que puedes encontrar, es una persona accesible, honesta, humilde y vulnerable, y siempre dispuesta a ayudar a cualquier persona que se inicie en un deporte que él ya ha practicado antes, y si no lo hubiera practicado, algo bastante difícil, pondría todos sus recursos a tu disposición para lograr hacer simple lo que la mayoría vende como complicado. Siempre empuja a que otras personas sean mejor que él y logren sus objetivos, con su ayuda o sin ella. Pep cambia el juego de la vulnerabilidad. Sonia López y el proyecto de Woman and Water, una causa más que noble. 4 madres que recorrieron la carrera solidaria Trail Walker de Oxfam. 100 kilómetros en 32 horas para recaudar unos fondos que se destinaron a proyectos de canalización de agua potable que logre evitar que millones de niñas y mujeres dejen de recorrer a diario una cantidad desorbitada de kilómetros en búsqueda de agua potable imprescindible para vivir, su familia y ellas. Conozco a Sonia y a las otras mujeres porque su proyecto fue uno de mis 33 regalos sociales. Estuvimos hablando sobre el proyecto, sobre el desafío que representaba para ellas. Solo Sonia con algo de experiencia en carrera y las demás, en ese momento, hace años, inexpertas en el tema. Lo mejor que pude hacer en ese momento fue conectarlas con Vicente Úbeda, que es un profesional deportivo, que pudo ayudarlas a conseguir su meta. Una de las cosas que destacaría aquí es que no solo compitieron por una causa solidaria, como lo mencionaba arriba, sino lucharon por el sedentarismo, por marcar la diferencia a los de su alrededor, vecino, colegio, amigos, y por transmitir los valores de superación, esfuerzo, trabajo en equipo e ilusión a hijos y al resto de la familia. Aquí, Sonia lo tuvo claro, ser vulnerable, junto a su equipo, obviamente. La gente de Stand Up Program, los participantes de Stand Up Program, ellos son vulnerables porque todos se expusieron al riesgo de cambiar algo dentro, sobresalieron desde la profundidad y luego cambiar algo fuera, por lo que vimos todos los que tuvimos la posibilidad de presenciarlo. Y los clientes, familiares o amigos que ahora podrán disfrutar de ese resultado de todos y cada uno de ellos. Cada uno de todos ellos colocó su vulnerabilidad y la puso en juego. Ricardo Suárez, otra de las personas genialmente vulnerables, mi profesor en The Rose Method y en High Performance, en alto rendimiento. Su trabajo me ayudó a descubrir nuevos márgenes, a optimizar mi rendimiento, a ser más consciente, a trabajar para conseguir cualquiera que sea el objetivo que me propusiese. En ese caso, uno de los primeros fue mi experimento y aventura de preparar la prueba Titan Descent en 19 días, mientras mantenía mi enfoque en mi profesión, proyectos, nuevos negocios y mejoraba aspectos personales en los que todavía sufría carencias y sufro carencias. Ricardo cambió y cambiará el juego del rendimiento integral de las personas porque supo ser vulnerable y exponerse. Ana Silleras, esta chica emprendedora social, maga, storyteller nata de 18 años, ha sido lo suficientemente perspicaz, insubordinada, talentosa, apasionada, atrevida y vulnerable como estar a punto de lanzar otro de los proyectos sociales, aparte de haber lanzado Talento por Talento, y empezar a cambiar vidas de personas que tienen mucho menos que tú y que yo nunca tendríamos. El mundo está lleno de personas vulnerables que cada día cambian juegos determinados, solo que a veces no prestamos atención a ese trabajo e invertimos nuestras energías en hacerlos visibles para que el resto puedan conocerlos. No las invertimos en ellos. Ese es el fallo. ¿Quieres vulnerabilidad? Ansia.
Si tuviera que elegir una de esas palabras que necesitamos para crecer en cualquier ámbito que nos propongamos siendo vulnerables, sin duda elegiría la ansia. Dame un segundo, por favor. Tenía la boca sequísima. Como decía, sería el ansia. Una palabra con significado y contexto todavía más profundo y oscuro. Imagínate, quieres más de lo que quieres a toda costa. Estás dispuesta a pasar por encima de quien sea necesario para alcanzar tu meta. No consideras ir paso a paso, solo llegar del 1 al 10 en un solo paso, lo más rápido y barato posible. Ves a alguien hacer bien las cosas y eso te carcome por dentro. Pretendes estar en muchos sitios y llegar a todo a la vez. Si no lo haces, sientes que estás perdiendo tu oportunidad. Cuando alguien hace lo mismo o parecido a lo que tú haces, sientes una amenaza que te estrangula el cuello. En tu búsqueda hacia sea cual sea la respuesta, pierdes modales, formas y valores. Comes, criticas, bebes, fumas de forma desmedida y muy perjudicial. ¿Te suena todo esto? Claro, dirás. He visto mucha gente así. Ahora, si eres lo suficientemente honesto o honesta contigo mismo, te reconocerás a ti mismo o a ti misma en estos comportamientos llenos de ansia y frustración. Ahora la vulnerabilidad es reconocerlo, aceptarlo y trabajarlo. No cabe la menor duda de que somos muy buenos dándonos cuenta cuando alguien se consume por el ansia. Es una buena técnica para apartar la vista del ansia que nos consume por dentro a nosotros mismos y mostrarnos invulnerables. Principalmente porque el ansia sí es nuestro enemigo. Solo puedes crecer cuando te muestras vulnerable y centras tus energías en detectar y profundizar, en este caso, sobre ansias. En las tuyas, no sobre las demás. Yo llevo un tiempo trabajando en mis propias ansias. El ansia por controlar las cosas que hay a mi alrededor. ¿Por qué? Porque quizá no confío en mí mismo tanto como creo. Por eso no confío en los demás. Antídoto: vulnerabilidad, imperfección y estoicismo práctico. Otra de mis ansias es el ansia por hacer y hacer. ¿Por qué? Porque mientras mantengo a mi mente ocupada con lo que le gusta, pues trato de evitar tener que enfrentarme a ella y a mi ego, porque es una magnífica distracción. Antídoto: el retiro de meditación vipassana, micropausas y desconexión. Otra de las ansias es mi ansia por llegar a más. ¿Por qué? Quizá porque mi exigencia extrema, quizá por la indignidad, quizá por no ser lo suficiente, quizá porque no he conseguido nada. Antídoto: micromomentos, aceptación radical y nombrar cosas por su nombre. Una vez te vuelves vulnerable e identificas el ansia, el siguiente paso es encontrar la raíz y trabajar en un antídoto. Poco a poco irás mejorando, hasta curarte del todo y ser completamente vulnerable. ¿Qué añadiría? Lo siento. Lo siento por no haber tenido en cuenta que debíamos incluir esta partida de gastos en el presupuesto. Lo siento por no haber estado a la altura de las expectativas que mi marketing ocasionó. Lo siento por no haber dado todo lo que podía haber dado para que nuestra amistad funcionase. Lo siento por no haber luchado a tu lado mientras veía cómo te despellejabas por mí. Lo siento por no llegar a la fecha límite para entregar la auditoría estratégica online. Lo siento por no estar dispuesto a ser flexible en tu forma de tratar a otras personas. Lo siento por no haber sido claro con todo aquello que pretendía obtener de tu trabajo. Lo siento por no haber sido exitoso llevando a cabo el guión que tenías para mí escrito en tu cabeza. Lo siento por llegar demasiado tarde a la cita. Lo siento por no pedir perdón para lanzar la campaña de nuestro mejor cliente. Ni permiso. Lo siento por no tomar la decisión de salirme, o lo siento por tomar, la decisión de salirme del consejo directivo antes de continuar con la estrategia de negocio actual. Lo siento por haber fracasado en mi misión y que eso impactara negativamente en ti. Lo siento por adquirir la figura de líder y empujar el equipo más allá. Lo siento por no esperar la señal para empezar con la actuación. ¿Lo siento? Sí. Lo siento es el síntoma de hacer lo que has venido a hacer hoy. Lo siento declara vulnerabilidad. Lo siento declara conexión y humanidad. Lo siento es el trabajo de alguien como tú y como yo. Alguien que reconoce que es mejor pedir perdón por hacer aquello que siente que estar a salvo
hasta que lleguen las instrucciones y entonces culpar a algo o a otro si algo no funciona. Lo siento, siempre será mejor que esconderte detrás de seguro y a salvo. Algunos piensan que la grandeza de la vulnerabilidad es una cualidad solo al alcance de personas de éxito como Arianna Huffington, Nikola Tesla, Chip Conley, Tony Robbins, Nancy Duarte o Pete Cashmore. Otros piensan que la grandeza de la vulnerabilidad es un don que viene de cuna. Entonces piensan en personas como, pon el nombre que quieras, Gandhi, Steve Jobs, Marie Curie o la Madre Teresa de Calcuta. O en deportistas como Natasha Davydenko, Leo Messi, Serena Williams, Roger Federer o Floyd Mayweather. Hay personas que piensan que pertenece solo a las estrellas del rock como David Bowie, Madonna, Tina Turner, Kurt Cobain, Sting o Keith Richards. Si alguno tuvo vulnerabilidad. Hay otras personas que incluso dirán que es un rasgo exclusivo de grandes actores y actrices o directores de cine como Clint Eastwood, Nicole Kidman, Tom Hanks, Johnny Depp, Meryl Streep o Charlize Theron. Conozco personas que incluso creen que es como una lotería. ¿Te toca o no te toca? ¿Está fuera de tu control o no lo está? Los hay incluso que viven con la creencia de que es algo que adquieres contratando a un coach o cursando un MBA en Stanford o Harvard. Incluso alguna vez podrás escuchar algo como que esa grandeza que hay dentro de la vulnerabilidad tiene que ver con un gran madre y o padre. Y un gran bolsillo para cumplir sueños grandes, obviamente. Hasta en ocasiones hay personas que explican que tiene que ver con un gran carisma o un gran talento. ¿Sabes qué? La vulnerabilidad, esa grandeza, es cuestión de confianza, de decisión, de elección y de autenticidad. Todo esto y más podría hacerte pensar que esa palabra no es para ti. Vulnerabilidad. Es algo que te viene grande. Una cosa que no mereces. Una capacidad extraordinaria que no está a tu alcance. Supongo que ya sabes cómo termina esto, ¿no? Nunca serás vulnerable, nunca serás grande, nunca respirarás grandeza, nunca tocarás la grandeza si piensas que está demasiado lejos para ti. La grandeza de la vulnerabilidad reside en transformar acciones cotidianas, aleatorias, como caminar por la calle, en actos fabulosos de amabilidad, honestidad, autenticidad, dignidad y gran vulnerabilidad. Porque lo más imprescindible es compasión y autocompasión. Habla con casi cualquier persona. Estoy sorprendido por la cantidad de veces que nos anulamos y nos sobreexigimos sin necesidad de hacerlo. Es más, cuanto más trabajo importante estás haciendo, más grande es la tentación de sabotearte. Y sabotaje también a otra persona. No hace falta mejor o más grande, hace falta más autocompasión contigo mismo o contigo misma y compasión con los demás. Sí, porque eso es lo que hace falta. Compasión más autocompasión. No siempre encontramos las mejores palabras para decirlas a otros o a nosotros mismos. Tampoco siempre estamos en la facultad de pensar de forma positiva sobre lo que vivimos o lo que vemos que otros viven. Menos aún reflejamos las cosas como son en lo que verdaderamente proyecta nuestra mente hacia el interior. Las sensaciones, sentimientos, intenciones y valores son el motor. Todo ello se refleja en el lenguaje, en los gestos, en las miradas, en las acciones, que son un conductor. Solo hay que fijarse un poco para darnos cuenta que necesitamos más vulnerabilidad y más compasión. Compasión con el resto y sobre todo con nosotros mismos, o lo que es lo mismo, autocompasión. Intentas explicarte y no lo consigues hacerlo bien que esperabas. ¡Pam! Te fustigas. Un profesional de social media comete un error. ¡Pam! Le crucificas. Preparas la presentación de ventas y tu jefe la expone. En mitad de la exposición te das cuenta de un pequeño error y algunos de otros de tus compañeros también se dan cuenta. Os miráis y además, ¡pam!, te castigas por ello. Eliges lanzar tu proyecto de una manera, no funciona como esperabas, ¡pam!, te machacas. Alguien te cuenta que no tiene ni idea de cómo afrontar la nueva tarea que se le ha encargado, ¡pam!, le infravaloras. Al acabar el día, no has sido lo ultraproductivo que podías haber sido, ¡pam!, te saboteas por ello. Estás con tu pareja en un acto social y sin querer haces un movimiento que la deja a ella en ridículo, ¡pam!, te insultas o te insulta a ella por ello. Mi pregunta es, ¿por qué sigues aguantando? En la mayoría de las ocasiones no aguantamos cuando alguien nos ataca,
nos defendemos, contraatacamos, mostramos indiferencia, nos hacemos más fuertes o abandonamos el juego. ¿Por qué entonces aguantamos cuando el ataque viene de nosotros mismos? Necesitamos más vulnerabilidad, más autocompasión. Ya has leído suficientes libros como para estar preparado para hacer lo que quieres hacer. Ya has asistido a demasiados cursos y seminarios como para no poder ser un especialista en la materia. Sin darte cuenta, has cumplido con más tareas que nadie en la oficina. Las personas de tu entorno ya te admiran por lo que eres y por todo lo que les ayudas a ellas y a otras personas. Eres más de lo que las palabras de desgracia de tus padres, pareja o jefe dicen. Cada día avanzas más lejos de lo que avanzaste el día anterior, de forma irremediable. Paremos. En un tiempo donde las exigencias, los autocastigos, la indignidad, la invulnerabilidad, insatisfacción o frustración en uno mismo es mayor que nunca antes en la historia, lo que necesitamos es mirar dentro y fuera y darnos cuenta de que ya estamos haciendo lo suficiente. Necesitamos autocompasión, compasión y vulnerabilidad entre personas, organizaciones, directores, equipos, pareja e incluso rivales. No somos mediocres por naturaleza. No, tampoco somos conformistas, malos ni buenos, inútiles, patosos o inservibles. Somos más colosales de lo que creemos. Deberíamos tener una voz que nos lo recuerde cada día, que nos recuerde todo lo positivo que hacemos. Y es mucho, y lo negativo, que es bastante poco. Decirme, ¿dónde puedo comprar ese dispositivo? Hace un par de años solía preocuparme demasiado por mi mensaje, por mi comunicación, por lo que decía y cómo lo decía, por lo que escribía y cómo lo escribía. Iba como loco a mi círculo de consejeros y mejores amigos para que me dieran feedback sobre cómo veían lo que había hecho, aquello que había lanzado, creado, escrito o dicho. Cuanto mejor me iban las cosas, más me preocupaba por cuidar mi imagen, marca, marketing y comunicación. Entonces, un día, empecé a sentirme inseguro y más inseguro, con temores, empezaron las comparativas y la insatisfacción. Eso desembocó en un punto donde no reconocí quién era al mirarme al espejo. Un día me di cuenta de que todo lo que había dado, todo aquello que me había dado, lo que tenía, era precisamente lo contrario a controlarlo todo. Soltar, fluir, no actuar, ser yo mismo. Inconscientemente había empezado una carrera contra la invulnerabilidad. Estaba intentando crear una coraza de perfección. ¿Puedes creerlo? Sí, estaba yendo en contra de mis propios valores. Esa era la razón por la cual, a pesar de todo lo bien que me marchaban las cosas, en todos los sentidos, no me sentía pleno como solía estarlo. Mi interior mis creencias se estremecieron. En ese instante empecé a andar un camino lleno de trabajo y de virtud, reconstruyendo y fortaleciendo mi sistema de valores, que es lo que importa. Todo a través de una ética inquebrantable de vida y de trabajo. Esto no me devolvió a quien era, no me hizo ver quién era en realidad. No, me hizo sentir quién era. A partir de ese momento sentí libertad y paz. Sensaciones que se prolongan hasta el día de hoy. Y tú me dirás, ¿por qué me cuentas esto, Isra? Muy sencillo, porque todos vivimos a la sombra de lo que somos en realidad, porque queremos ser quien no somos, porque creemos ser lo que no somos, porque soñamos con ser lo que no somos, porque soñamos con ser lo que somos, pero no nos permitimos ser. Ser yo mismo es parte de tus ansias. Hasta que no seamos desgarradoramente honestos con nosotros mismos sobre quién somos, con nuestros defectos, imperfecciones, frustraciones, miedos, complejos, vulnerabilidad, así como descubrir nuestras ventajas, atributos, habilidades núcleo, cualidades destacables y alma, hasta que no destapemos todo ello y lo equilibremos, no habrá forma alguna de ser la persona o profesional que podemos llegar a ser. ¿Cómo empezar? Pues empieza por profundizar en tus ansias, reconocer cuáles son y por qué ocurren. Es un camino amargo, pero que merece la pena descubrir. Es y va a ser un buen comienzo. Ser yo mismo es el regalo más grande que he recibido jamás y que recibirás tú jamás. Cuando de verdad interiorizas esto, el resto es tremendamente simple, sea absolutamente lo que sea. Así que mi mensaje final es: decide importar. Decide ser vulnerable importando. Esta es la razón por la cual las redes sociales no funcionan, porque no sabes utilizarlas para mantener a tus clientes contentos. A tus clientes, no a quien todavía no te conoce, no a quien no ha comprado tu producto y nunca usa tu servicio, ni tampoco descargará tu app. No.
No, porque esas personas no ven valor a lo que estás, porque no ven valor porque ven que no estás ahí para ellos, sino para ti. Estás saliendo de tu comunidad en lugar de entrar a ella. Este es un pequeño manifiesto. Cuando empecé a escribir mi último libro, Inconformistas, no quería escribir un manifiesto, pero creo que eso fue lo que se iba a convertir. No ese, sino el siguiente libro. Porque eso, y todo lo que escribo, y todo sobre lo que hablo y trato o explico, es lo que me preocupa. Y voy a adivinar que tú sientes como yo. No importa dónde vaya, en cualquier sitio donde las cosas merecen la pena o las cosas que hacen a alguien feliz merecen también la pena, es porque esa persona decidió importar, decidió ser vulnerable, decidió preocuparse. Es porque realmente se decidió que querían marcar la diferencia y un día u otro lo conseguirían. Esta es la razón por la que aquí, en esta economía conectada, siento que estamos todos juntos. Siento que se pueden cambiar las cosas, siento que se pueden maravillar a clientes, siento que se puede atraer a miles de personas hacia tus destrezas. Siento que un producto brillante puede cambiar y estremecer. Siento que las personas pueden sobresalir. Siento que se puede ser vulnerable. Así que empuja, inicia, propulsa y hazlo fuerte. Porque sin embargo no todo el mundo siente igual. Para sentirlo y hacerlo necesitas inclinarte con fuerza hacia adelante y tomar la iniciativa de aquello que quieras alterar. Necesitas tener la intención de hacerlo. Una economía tan estancada como esta no avanza, sino que retrocede. El sistema está roto, las empresas caen, cualquiera está perdido. Muchos caminan cabizbajos y están fuera del juego que importa. Y quizá tú podrías ser uno de ellos. Si lo eres, necesitas encontrar más gente como tú para que te ayuden a ser como tú eres. Si fueras justo lo opuesto y estuvieras haciendo el trabajo que importa, si lo eres, necesitas ayudar a aquellos que todavía están encallados en esta magnífica oportunidad, la cual te han hecho creer que es el peor tiempo de la historia. Este es un mensaje para ti en 2018 y pienso que es uno de los mensajes que este país y todo el mundo casi necesita recordar y escuchar. Estopa tus lamentaciones, pleitos, excusas, gimoteos, desgracias y autolimitaciones atribuidas. Empieza a empujar hacia adelante, con fuerza, con decisión y con consciencia. No porque debas, sino porque puedes. Tienes lo necesario para montar tu propia revolución, a tu manera. El mundo, tus clientes, tu familia, tu equipo, yo y el resto, estamos esperando a tu contribución. Estamos esperando a tu vulnerabilidad. Estamos esperando que desates y que destapes esa coraza. Estamos esperando a que muestres lo invencible que tiene el ser vulnerable. Si es vulnerable, es sexy, valioso, útil, poderoso y cambia vidas. Así que elige vulnerabilidad. Y una cosa más. Voy a volverme vulnerable de nuevo. Voy a pedirte que si esto te ha aportado valor o utilidad, hagas algo con esto. Te vuelvas vulnerable y te expongas. Cruces la línea y te coloques en esa línea de fuego. Voy a pedirte que expreses tu vulnerabilidad respecto a este podcast en las reseñas de iTunes. Que si te ha aportado, dejes una reseña. Y si te ha aportado, lo compartas con una sola persona. Pero si tienes que hacer algo realmente y no puedes hacer, y yo te estoy diciendo de hacer 3 o 4 cosas, haz una solo. Sácale provecho a esto. Sácale provecho a las técnicas, utilízalas, implántalas, ponlas en práctica, ejecútalas. Ese será el mejor retorno de la inversión. Esa será la mejor forma de pagarme, si es que tienes que pagarme, y no lo creo. Y si de paso puedes compartirlo, dejar una reseña, esa es mi vulnerabilidad puesta a tus pies. Esto ha sido Disrupt Everything by Isla García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Hey, gracias por llegar hasta aquí, por escuchar este podcast, ver este vídeo y sumarte
a la liga del 1%. Esa que marca la diferencia en el 99% restante. Gracias por tú, tal y como eres, tal y como ocurres. Te reto y te incito a que utilices una sola cosa de lo que has escuchado, visto en este podcast para tu vida, para impactar, para servir, para jugar, para practicar, para amar, para vivir, que es para lo que estamos aquí. Trabajar con excelencia, sí. Producir con excelencia, sí. Pero vivir con excelencia. Si esto ha resonado contigo, te espero en los nuevos episodios. Te espero en la Liga del 1%, la comunidad que poco a poco voy a empezar a construir con muchas cosas que no voy a desvelar, pero vas a vivir, tanto presenciales como online, tanto para tu vida, como para tu profesión, como para tu familia, como para tus negocios. Puedes suscribirte abajo en la descripción. Y un favor, voy a pedirte que si escuchas este podcast en YouTube, que vayas a Spotify o Apple Podcast, si utilizas alguno de ellos, te suscribas al podcast y dejes una valoración y una reseña, porque eso nos ayudará a llegar a todavía más personas. Este podcast ha alcanzado más de 6 millones de escuchas y más de 300.000 descargas al mes. Mi trabajo es seguir haciéndolo sin publicidad, sin pretender obtener nada más que esto. Para mí la acción, hacerlo, estar aquí es la propia realización, es el propio resultado, la propia recompensa. El haber impactado a cientos de miles de personas que ya están reinventándose a sí mismas. Si no utilizas ninguna de estas dos plataformas, deja un comentario aquí de qué te ha parecido, de cómo lo has vivido. Es importante porque tú cuentas, porque todo cuenta, porque cada instante es la gran victoria. Cada ser vivo es la gran victoria, cada uno de nosotros, cada movimiento, cada pensamiento, aunque no lo creamos, es la gran victoria de las victorias. Gracias, y vamos a seguir haciendo que las cosas sucedan, bailando con el momento, reinventándonos y utilizando la disrupción positiva para cambiar todo lo que importa. Vamos a ello.